Muy buenas noches a todos y todas que se han reunido, nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios en el discipulado sobre las enseñanzas del reino de Dios. En este viernes 9 de febrero de 2024. Eh, Quiero hacer junto con todos ustedes y todas ustedes una oración, pues para darle gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí y para pedirle que abra nuestro entendimiento para todas sus verdades y revelaciones al respecto del estudio de discipulado. Bendito Dios y Padre, nos presentamos ante tu presencia en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo para decirte que pues El, el amor a tu palabra y a las revelaciones de tu palabra nos han llevado hasta este momento de estudio, discernimiento sobre los eventos de la cruz, los pasos, el camino que llevó tu Hijo muy amado hacia la cruz donde habría de expiar nuestros pecados con su muerte. Y en ese camino, pues Él derramó su sangre, al igual que en la cruz, y su sangre preciosa, pues ahora nos ha dado la posibilidad de ser sanos, de ser salvos, iluminados y dirigidos por el Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos hemos reunido con el propósito de estudiar la palabra y podemos compartirla con otros, y ese es el propósito, porque a eso hemos sido llamados, a compartir todos los eventos que han sucedido alrededor de la cruz de Cristo y los propósitos y consecuencias de ello, para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú le enviaste. El mundo de nuestra época, pues más de 2000 años después, es un mundo que necesita la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Voy a leer el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo clave que se escribió 1000 años antes de Cristo, antes de que fuera la crucifixión. 1000 años antes, David recibió esta revelación y escribió lo siguiente sobre los eventos de la cruz. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios.
No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadar mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. En tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Pues una breve introducción, vayamos a Mateo capítulo 27 para retomar la lectura. A mí me ha tocado eh, iniciar la lectura en el versículo 38 y llegar hasta el 46. Algunas puntuaciones para que entendamos mejor el contexto de lo que se estaba ocurriendo. Ya el viernes pasado, pues llegamos prácticamente hasta la crucifixión. Y dice que crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, lo dice el versículo 38. Y de igual manera llamaban a Barrabás, el ladrón, igual que estos dos. Por lo tanto, colegimos que la cruz que le dieron a Jesús era la cruz de Barrabás, y estos dos ladrones pues eran parte de su cofradía, de su banda. Y pues dice el versículo 39 que ya crucificado, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y pues tenían estos a los que se refiere Mateo, tenían algún conocimiento de la historia, de los antecedentes de Jesús en sus enseñanzas y en lo que había venido sucediendo a través de los diferentes juicios que él enfrentó. Porque dicen que meneaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Me ha parecido importante llegar al fondo de esta aseveración en Juan capítulo 2, versículo. En Juan 2:13 dice que subió Jesús a Jerusalén y en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas, hizo un azote de cuerdas, los echó fuera y volcó las mesas y también los que vendían palomas y los exhortó diciendo que no hicieran de la casa de su padre casa de mercado. Y los discípulos le recordaron cómo estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Fue muy al principio, ¿verdad? Del ministerio de Cristo. Los judíos siempre queriendo señales. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Luego los judíos replicaron y dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí viene la clave, versículo 21. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero obviamente también esta aseveración de que la destrucción del templo y que él lo levantaría en 3 días, pero él se refería a su cuerpo de resurrección, que estuvo pues en el sepulcro 3 días y al cabo de los 3 días fue levantado en gloria. Pero la interpretación que le dieron fue un elemento para llevarlo a la cruz y uno de los argumentos falsamente usados en los juicios. Y entonces lo sacan en este momento diciendo tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas y lo retan y dice sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pues él no estaba en la cruz porque lo hubieran puesto, él voluntariamente vino a la cruz, él se entregó voluntariamente. No entendían nada estas personas, solo querían hacerle pasar tiempos difíciles increpándolo. Luego viene el turno de los principales sacerdotes y lo escarnecen apoyándose con los escribas y los fariseos y los ancianos. Toda la casta religiosa de Jerusalén estaba allí. Por un rato estuvieron allí diciendo improperios. Fíjense, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos y los ancianos. Si pensaban que no valía la pena, ¿por qué fueron? Pero era tal su furia. Y usaban este argumento. A otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Como si fueran dignos de confianza, como para pensar que iban a cambiar de opinión por cualquier razón. Habían hecho muchas traiciones, no se podía confiar en ellos. Sin embargo, decían,
haz esta señal y creemos en ti. Eres el rey de Israel. Agregaban, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Y aquí están tocando un área muy sensible, torpemente, pero lo están tocando. El amor de Dios, el amor del Padre por su Hijo. Y lo están cuestionando, que si le quiere, que si el Padre quiere al Hijo, pues que lo libre, cuestionando el amor del Padre por el Hijo, no entendiendo que por amor Él vino y que por amor el Padre permitió que viniera y que por amor todo estaba sucediendo, por amor a nosotros. Cuesta trabajo decir que por amor también a los que lo estaban increpando o crucificando, si acaso pidieran misericordia y se arrepintieran. Luego usaban este argumento, confió en Dios, este ya lo dijimos, líbrele ahora si le quiere. En el versículo 44 le toca su turno a los dos ladrones que estaban crucificados con él. Y no dice más que lo injuriaban. Mateo es escaso, es sobrio en aquellas cosas que estaban sucediendo, pero sí las menciona. Pues le tocó el turno a todos, a los que pasaban, a los que principales sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, y aún a los ladrones que estaban crucificados. A todos les tocó el turno de injuriarlo, de humillarlo, de cuestionar eh, si su poder había sido eh, eh, real, ¿verdad? Este dice que a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Cuestionaban sus milagros, cuestionaban sus palabras de salvación que dio en su ministerio. Todo lo cuestionaban porque no entendían, no querían entender y estaban bajo el dominio del maligno y no querían moverse de ahí. Y dice la palabra que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena. Eh, Tinieblas sobrenaturales cubrieron toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, que para nuestro horario son de las 12 a las 3 de la tarde. Hay una anotación de los comentaristas, dicen que la Pascua se celebraba en tiempo de luna llena, por lo cual no puede haber sido un eclipse solar. Fue claramente sobrenatural en el momento preciso en que se produjo. Aunque Dios puede haberse valido de medios providenciales, pero dice que sucedió en toda la tierra. Eso dice la palabra. 3 horas de oscuridad. Hay algo que quiero enfatizar en el tiempo que me queda. Hemos abundado en el hecho del sufrimiento físico y del alma de Jesús durante todo este proceso, pero ahora vamos a hablar de cómo su espíritu sufrió. El sufrimiento espiritual de Jesús
no se reconoce con tanta facilidad como su sufrimiento físico y emocional, pero fue el peor de todo el sufrimiento. Lo vislumbramos primero cuando Jesús fue despojado de su túnica y dejado casi desnudo ante el mundo. La vergüenza y la humillación emocional hubiera sido agudas para cualquier rabino judío digno, pero no hubieran merecido siquiera una mención de honor al lado de la humillación espiritual que soportó cuando fue desnudado de su vestidura de justicia ante los ojos de Dios. A diferencia de Adán y Eva, cuando Jesús colgaba en la cruz, él no tenía hojas de higuera para cubrirse, aunque inadecuadas, ni tenía arbustos para esconderse. Quedó expuesto no solo su cuerpo físico delante de todo el mundo, pero lo más duro para él era que su espíritu quedó expuesto delante de Dios, su Padre amado. Él no solo tomó nuestros pecados sobre él, él se hizo pecado por nosotros. Imaginémonos lo sucio, lo vil, lo pervertido, culpable y avergonzado que Jesús debe de haber sentido colgado allí frente a un Dios santo, 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 con nuestros pecados expuestos como si fueran suyos. Jesús nunca había pecado, ni siquiera una sola vez. Puede imaginarse la extrema sensibilidad que debe de haber experimentado hacia el menor de los pecados. Sin embargo, no solo llevó los pecados más pequeños, sino todos los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones, de todas las edades y de todos los tiempos. Jesús en su humanidad supo cómo se sentía la culpa y la vergüenza del odio, del asesinato, del asalto sexual, del robo, de la mentira, así como de cualquier otro pecado que podamos imaginar. Grande, pequeño, que se haya pensado y aún cometido. Al colgar en la cruz, despojado de su vestidura de justicia, estaba expuesto espiritualmente, desnudo en nuestros pecados, sin encontrar ningún lugar donde esconderse de la mirada penetrante y santa del Padre Santo. Cuando Jesús fue despojado de sus ropas físicas, la cuadrilla de soldados dividieron entre ellos lo poco que él tenía, sus cintos, sus sandalias y algunas otras cosas, pero cuando llegaron a su túnica, la pusieron en una rifa a la suerte. Mientras Jesús colgaba encima de ellos tiraban los dados. Hoy en día quizás hay personas que están tirando los dados, ignorando y apostando que si se portan bien, que si hacen esto o aquello van a ser salvos. Pero lo más importante es llegar a la esencia del sacrificio de Jesús y vivir con él en su cruz, su padecimiento. Jesús estuvo colgado en la cruz durante 3 horas, hasta ese momento, molido con el ardor y el dolor físico en su mente, sus emociones, su cuerpo, desde luego, torturados por la burla, la tentación y el trauma, aplastado bajo el peso de la culpa, la vergüenza, el pecado nuestro, pero que hizo suyo. De repente los pájaros dejaron de cantar, los buitres dejaron de dar vueltas, la brisa dejó de soplar y todo quedó paralizado
como la muerte, cuando una oscuridad negra como la noche descendió. Los gritos que podían oírse ya no venían de las víctimas de las cruces, sino de los espectadores, mientras aterrorizados buscaban refugio y huían en pánico como ratas que corren de un barco que se hunde. Aún los endurecidos soldados se hallaban enternecidos ante el poder y la ira sobrenatural que invadía la atmósfera. Cuando las personas aterrorizadas miraron examinando al cielo, no había nubes que ocultaban el sol, no había eclipse alguno, el sol no se veía. ¿Dónde había estado? Solo se veía negrura, pesadez. ¿Por qué? Porque el mundo cayó en lo que parecía ser el abismo del infierno. La misteriosa oscuridad que descendió no fue de la naturaleza, que sintió pena por el Creador que estaba clavado en el altar de la cruz. No, era el mismo juicio de Dios por nuestros pecados que se derramaba sobre Jesús. Lo que él atravesó está fuera del alcance de nuestro entendimiento. No lo podemos describir ni explicar. Sí, sé que porque Jesús es Dios, así como hombre, es posible que haya entrado en un estado de tiempo eterno cuando colgaba de la cruz. Jesús estuvo en la cruz durante 6 Se trabó la transmisión. ¿Paz está ahí? Hola, hola. Ya se salió. Sí, vamos a darle un minutito a ver si regresa y si no, ya continúo yo. O si no, hay que mandarle un mensajito para avisarle que se paró, para que sepa. Sí, Paz. Ya se conectó. Tiene apagado su micrófono, Paz. Se desconectó por un momento la transmisión, pero vamos a concluirla. Jesús estuvo en la cruz por 6 horas, de acuerdo a nuestro reloj. En realidad, estuvo una eternidad de tiempo, según su reloj. ¿Viviría Jesús una eternidad el juicio de Dios por nuestros pecados al colgar en la cruz? No lo sabemos, y solo por la gracia de Dios, cuando lleguemos a su presencia, lo llegaremos a saber. Pero lo que sí sabemos es que pagó el precio completo y lo pagó con su vida. A media tarde, la oscuridad silenciosa fue atravesada por un grito desgarrador.
venía de los labios agrietados y del corazón destrozado del Hijo de Dios cuando su cuerpo torturado y su mente febril fueron forzados hasta los límites de la resistencia. Y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Versículo 46. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Aun cuando Jesús había estado solo en las multitudes, solo en la montaña, solo en el lago, en el mar, su habitación, nunca había estado solo. En realidad siempre había estado acompañado por su Padre. Estar separados fue una muerte espiritual peor que una pesadilla. No podemos imaginar la soledad que Jesús soportó en la cruz en nuestro lugar. Cuando reclamamos al Cordero como nuestro propio sacrificio por el pecado, ahora nunca estaremos separados de Dios, porque Jesús sí lo estuvo. Él sí estuvo separado de su Padre. Demos la gloria a su precioso nombre. Y continuemos con el estudio, ahora con los detalles y las interpretaciones que a través de Yazaret, el Espíritu Santo va a continuar este estudio. Sí, bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Vamos a mencionar un poco los detalles que Mateo, ¿verdad? No los menciona, pero no dan más detalles como otros evangelios. Y uno es lo de los ladrones que están, pues son crucificados juntamente con Jesús. Y nos menciona Mateo, ¿verdad? Que le dice en el versículo 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces vamos a ver qué nos dice Lucas acerca de estos dos ladrones. Dice Lucas capítulo 23, versículo 39. Ajá. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y vemos que Mateo dice que los dos le estaban injuriando a Jesús, pero si vemos el ambiente que hay alrededor de esta escena es que hay mucha gente y toda la multitud grita porque eso es parte del por qué crucificaban públicamente a las personas, a los criminales, para ser avergonzados, de manera que todos los que pasaran, pues se burlaran de ellos, los escupieran, o sea, eran sometidos como al escrutinio público, a la vergüenza pública, donde todos los que pasaban podían decirles lo que ellos quisieran. Entonces, en esta dimes y diretes, ¿verdad? Que le decían unos, gritaban y le decían de cosas. Mateo dice, pues yo vi que habló con los dos malhechores y no nos dice que hablaron, ¿no? Entonces él dice, también seguramente le estaban injuriando como la mayoría de las personas, ¿verdad? Que estaban en ese momento, en ese ambiente. Pero Lucas dice que solo uno de estos malhechores que estaban colgados le injuriaba, ¿verdad? Y le decía al unísono con las otras voces de la multitud, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dice que respondiendo el otro ladrón, le reprendió a ese y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y son de las
parte de las palabras, ¿verdad?, que Jesús pronunció en estas 6 horas que estuvo en esa cruz. Respondió y correspondió al diálogo y a la petición de este malhechor. Finalmente, hermanos, para eso había ido Cristo a la cruz, para que todo malhechor que se supiera pecador y que creyera en el Hijo de Dios fuera salvado. Y por eso es que se cuenta, ¿verdad?, de este ladrón, que él es el primer salvo. O sea, él es el primer salvo y que subió allá con Jesús, ¿verdad? Y está ya con él. Y entonces vemos, hermanos, que algo sobre estos ladrones, ya lo mencionó el pastor, que eran bandidos. O sea, no eran como criminales que robaban pan o unas cuantas monedas. No, eran bandidos criminales en una palabra muy amplia. O sea, ellos cometían actos delictivos, pero con mucha violencia. Incluso arrebataban la vida, o sea, eran muy violentos, eran criminales en una dimensión pues grande, no era como cualquier ladrón. Ajá. Entonces, Mateo nos dice que, pues eso, ¿verdad? Que al igual que toda la muchedumbre, estos dos se unieron a las burlas y a los comentarios sarcásticos. Pero ya vimos que Lucas nos aclara cuál fue el diálogo que hubo entre ellos tres, ¿verdad? Mientras Jesús estaba pues ahí en la cruz. Y hermanos, es triste esta imagen que nos narra Lucas, porque este ladrón, el que le injuriaba, con su último aliento de vida, lo usó para expresar su ira sobre la única persona que le podría dar esperanza. Él ya, y en algún momento lo comenté en un devocional, o sea, este ladrón ya no se iba a bajar de esa cruz. Él sabía y todos sabían que él iba a morir y él usó esa última oportunidad para rechazar a Jesús y oponerse a Jesús. Pero el otro ladrón no. El otro ladrón creyó quizá en esa inscripción, ¿verdad?, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos, y quizá creyó en ese simple letrero y eso lo convirtió en el primero allá en el cielo con Jesús, ¿verdad? Y solo fue, hermanos, por la gracia soberana de Dios, porque solo es por su gracia, hermanos, así como con este ladrón, que pues este ladrón fue salvo por la gracia de Dios, y al igual que después muchos de todos estos burladores, muchos de estos que meneaban la cabeza, incluso Hechos nos relata que más adelante, ya cuando Cristo resucitó, muchos ancianos y sacerdotes también creyeron en Jesús, aunque en este momento lo injuriaban, lo rechazaron, se burlaban, solo por la gracia de Dios, después, solo por la gracia que Jesús nos regala, después también creyeron en Jesús y también fueron salvos. Y entonces en este pasaje de los ladrones encontramos esa tercera palabra que dijo Jesús en la cruz dentro de las primeras 3 horas, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la petición de este ladrón, ¿verdad?, él reconoció el señorío de Jesús y mostró una fe auténtica en Jesús. En ese justo, hermanos, porque quizá cuando Jesús estuvo caminando entre la gente, entre las aldeas, sanando a los enfermos, sano, ¿verdad? Con su túnica de una sola pieza, lleno de amor, lleno de compasión, quizá hubiera sido más sencillo creer. Pero ver a ese Jesús que dice ser el rey de los judíos, porque eso dice esa inscripción, desfigurado, lacerado, lleno de sangre, en la misma condición que el otro ladrón, ¿verdad? Creer en Jesús en esa condición, hermanos, es muy difícil. Por eso este ladrón mostró una fe auténtica, ¿verdad? Porque la depositó en Jesús, pero no un Jesús, hermanos,
sano, completo, entero. O sea, en ese momento Jesús ya está desfigurado, está desangrándose, está físicamente muy debilitado, pero para ese ladrón, Jesús era el Rey de Reyes, el Cristo. Y Jesús le aseguró, por esa declaración que él hizo, la vida eterna. Le aseguró la vida eterna y el perdón. Y era algo, hermanos, que solamente Jesús podía hacer, y lo hizo porque Jesús, pues, es Dios, ¿verdad? Y aquí vemos esa soberanía del Señor. Y más adelante, hermanos, dice que en Lucas 44 nos habla sobre estas tinieblas, ¿verdad? Y dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y Lucas nos dice que el sol se oscureció. Y hasta ahí me voy a quedar, no me voy a meter en el otro detalle que narra Lucas, porque lo vamos a ver después. Pero ya hemos visto, hermanos, que en esta época en la que Cristo vivió y murió y resucitó, los romanos en ese momento habían crucificado a muchísimos hombres. Ajá, o sea, como 30,000 hombres tan solo en Palestina. Y parece muy poco probable que también de esos crucificados, pues alguno fuera inocente, ¿verdad? De lo que se le acusaba. No, seguramente no eran inocentes. Y por lo tanto, muchos de esos hombres, más de 30,000 hombres, muchos de ellos pues fueron ejecutados por insurrección, por ser rebeldes, porque eran muy patriotas y no creían en el Imperio Romano y siempre andaban buscando cómo derrocar a Roma, ¿verdad? Y ellos murieron, ¿verdad? Por esa causa que ellos creían. Pero ¿por qué la historia, hermanos? ¿Por qué la historia solamente recuerda el nombre de uno solo de todos esos hombres? El nombre, Jesús. Solamente la historia recuerda y marcó la historia ese hombre, Jesús, ¿verdad? Y la respuesta a eso, hermanos, es de las cosas que pues la Biblia, ¿verdad? Desde el Génesis nos da una respuesta. Es que el pecado de Adán y de Eva ocasionó pues la caída de su propia caída y con ello de toda la humanidad, ¿verdad? Pero en ese mismo momento Dios ofreció la primera promesa de que Él nos iba a libertar de ese pecado que había maldecido a toda la humanidad y al resto del mundo por todas las generaciones. Y entonces en Génesis 3:15, ¿verdad? Fue cuando dice, yo voy a poner enemistad, le dice a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí nos estaba diciendo que Cristo iba a nacer, ¿verdad?, de una mujer, aunque su padre no iba a ser humano, ¿verdad?, porque era hijo de Dios. Y entonces, temporalmente, dice que Satanás lo iba a herir en el calcañar, y vemos a Cristo en este momento herido, aparentemente, ¿verdad?, por esa mente diabólica, ese juego diabólico que penetró en toda la mente humana de ese momento a causa del pecado, burlándose de Jesús, y aparentemente a Jesús herido. Pero la promesa que Dios hizo en el Génesis fue que esa simiente iba a herir a Satanás de un modo permanente en la cabeza. Entonces, solo uno de esos 30,000 crucificados en la época de Jesús, solo uno murió por los pecados de todo el mundo. Y lo dice Isaías 53, ¿verdad? Y ya lo hemos leído, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, llevando así en su propio cuerpo los pecados de toda la humanidad. Y entonces, en Gálatas 3:13, vamos rápidamente, ¿verdad? Ahí en Gálatas 3:13 también dice lo que el pastor nos decía, que Cristo
fue hecho maldición por nosotros que estábamos malditos, ¿verdad? Y en Primera de Pedro, hermanos, 3:18, dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Juan habla de Jesús como el supremo cordero que fue inmolado. Juan allá en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando tuvo esta revelación en la isla de Patmos, en Apocalipsis 13:8, nos habla de Jesús que fue el cordero inmolado. Y entonces, hermanos, vemos después en el relato de Mateo, ¿verdad? Dice que en el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ajá. Y vemos, hermanos, que cuando Jesús nació, ¿qué ocurrió? El cielo se llenó de una luz sobrenatural. Recordemos esa estrella. Si nos vemos la estrella que alumbró ahí a los pastores y les dijo, si siguen esa estrella, van a llegar a donde está el Salvador, ¿no? Jesús que nació. Y entonces, Juan también nos habla en Juan 1 que Jesús era la luz de los hombres y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan 1. Ajá. Jesús habló de sí mismo y dijo que él era la luz del mundo. Pero la primera señal, hermanos, una señal milagrosa o sobrenatural que acompañó a la muerte de Jesús, no fue la luz, sino dice Mateo y todos los evangelios que hemos leído, que fue oscuridad. Y fue una oscuridad espantosa. O sea, dice que desde la hora sexta, que es cuando el sol está en su cenit, dice que hubo tinieblas sobrenaturales sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es aproximadamente las 3 de la tarde. Ajá. Y entonces, cuando comenzaron las tinieblas, Jesús ya había estado en la cruz durante 3 horas. Ajá. Ya habían pasado 3 horas cuando comenzaron las tinieblas. Lucas nos dice que el sol se oscureció, ¿verdad? Ahí como que Lucas nos da un detalle y él dice, pues yo pienso que el sol se oscureció. Muchos han pensado que se trató de un eclipse, pero no, hermanos, no fue un eclipse, fue tinieblas. No sabemos si fueron tinieblas locales o fueron tinieblas como a un nivel más amplio. Permítame tantito. No sabemos si fueron locales o fueron como toda la tierra literal, pues toda la tierra, pero sabemos que para Dios no sería algo imposible. Hemos visto en toda la Biblia cómo cuando hizo que el sol se detuviera, o en el Éxodo en Egipto, cuando hizo que toda oscuridad cubriera específicamente toda la tierra de Egipto. No sabemos con exactitud qué ocurrió, pero hubo tinieblas, ¿verdad? Hubo tinieblas y quedó eso en la palabra de Dios. Entonces, Lucas nos dice que fue el sol se oscureció, ¿verdad? Entonces, el propósito de las tinieblas, hermanos, no se explica en estos evangelios o en ninguna parte de la Biblia, pero según como las tradiciones judías, los rabinos, los que enseñaban sobre la escritura, ellos habían enseñado por mucho tiempo que cuando el sol se oscurecía o las tinieblas, representaba un juicio de Dios sobre el mundo por un pecado muy grande, o sea, un pecado atroz. ¿Ja? Y si esta fue en realidad la intención de Dios en la crucificación, ¿verdad? Pues él presentó al mundo una gigantesca lección con relación al pecado más grande cometido alguna vez
por toda la humanidad. Es decir, hermanos, que la cruz entonces fue un lugar de inmenso juicio divino para todos los pecadores, porque todos los pecados del mundo fueron derramados sobre el Hijo sin pecado, sobre el Hijo justo y perfecto, y por lo tanto fue apropiado que ese acto de juicio, ¿verdad? La gran oscuridad, todas las tinieblas sobrenaturales expresara cuál fue la reacción de Dios al pecado, ¿verdad? Y entonces vemos esta parte, hermanos, y esta es la primera palabra que Jesús dice en el segundo bloque de las 3 horas. Decimos que cuando comienzan las tinieblas, ya Jesús había estado 3 horas en la cruz y había dicho las 3 otras palabras, ¿verdad? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y la otra que fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, a partir de el segundo bloque de las 3 horas, porque estuvo 6, la otra mitad, la primera palabra que dice es esta. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y bueno, ya no me voy a meter mucho porque el pastor pues ya lo dio, ¿verdad? ¿Qué significaba esto? Pero, hermanos, sí quiero hablar y extenderme en esta parte porque en esta parte, ¿verdad? Vemos que Jesús estaba clamando muy angustiado debido a la separación que ahora él experimentaba con su padre. O sea, Jesús había siempre estado muy cerca de su padre. Jesús no hacía nada en su vida que no tuviera relación con su padre, que su padre no le dijera que hiciera o que no hiciera. Y por primera vez y única vez en toda la eternidad, Jesús está angustiado porque existe una separación en este momento entre él y su padre. Y es el único registro de Jesús en donde no se dirige a Dios como padre. ¿Por qué? Pues porque el Hijo había tomado el pecado sobre sí mismo. Y entonces el Padre le da la espalda. ¿A causa de qué? Pues del pecado. Y esto, hermanos, es un misterio. Es un misterio muy grande y en alguna manera y por algunos medios, en esos secretos de la soberanía y la omnipotencia de, pues el Dios hombre fue separado de Dios por un breve tiempo en esa cruz. ¿Cómo funciona esto, hermanos? No queramos entenderlo. Eso es un completo misterio. Y fue separado mientras la ira del Padre fue derramado sobre el Hijo que no tenía pecado. Pero por su gracia, una gracia sin igual, Él se convirtió en pecado por todos aquellos que creen en Él o que iban a creer. Ni siquiera existían en ese momento, aparentemente en el mundo, pero en la mente de Él ya estaban. Y dijo, por ellos yo también voy. Y hermanos, también quiero aclarar esta parte porque Jesús no murió como un mártir por una buena causa o una causa justa, ni tan solo murió siendo inocente, acusado y condenado erróneamente, ¿verdad? Tampoco murió como un gesto heroico en contra de la inhumanidad del hombre hacia el propio hombre, ¿no? Porque incluso una muerte así, pues el Padre pudo haberla visto con agrado, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, murió como un sacrificio sustituto por todos los pecados del mundo. Y por eso entonces el Padre lo tenía que juzgar de acuerdo con ese pecado. Es por eso que él en ese momento se sintió separado de su Padre y le dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Pero ya vimos, hermanos, esto es un misterio.
El misterio de esa separación es demasiado profunda, incluso para un creyente muy maduro, es algo muy profundo. Pero Dios nos ha revelado, hermanos, en todo esto, una verdad básica sobre este misterio para que tú y yo la aceptemos y la entendamos hasta el límite de nuestra capacidad, solo bajo la revelación de su Espíritu Santo. Si nosotros hablamos, hermanos, de esto a cualquier persona que no conoce, que no ha venido el Espíritu Santo sobre ella, no lo va a entender, no lo va a comprender. Es solo por su Espíritu que Dios dice, te voy a revelar lo que tienes que comprender de esto. Y lo que tenemos que comprender es que en ninguna parte de la Biblia, hermanos, vamos a poder contemplar de una forma más clara, de una forma más penetrante, la realidad de la muerte sacrificial de Jesús. Y esa angustia de haberse separado de su Padre a causa del pecado, a causa de nuestros pecados. Ajá. Y Jesús, hermanos, él no se retorció de angustia, él no tuvo miedo por las laceraciones, por los golpes, por las espinas que todavía las tenía en su cabeza, por los clavos que le desgarraban la piel de sus manos, de sus pies. No, hermanos, sino que lo que él lo angustió y sintió tanto dolor fue que por un momento, ¿verdad?, la comunión con su Padre se acabó, hubo un corte, un momento de separación, y eso es lo que a Jesús lo angustiaba, lo llenó de angustia. Y dice la palabra que poco después que clamara a Dios por haber sido desamparado, dice Juan 19:28, ¿qué dice Juan 19:28? Dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y es en este momento, hermanos, después que para que se cumpliera, ahora sí dice, tengo sed. Y entonces dice que uno de los soldados que estaban ahí de guardia en la cruz, corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña que también Juan nos dice que es un hisopo, la puso en un hisopo, le dio de beber pues vinagre, ¿verdad? Y entonces vemos aquí la segunda cosa que dice dentro del segundo periodo de tiempo, la segunda mitad. Y entonces cuando él está diciendo, Elí, Elí, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? Dice que los que estaban burlándose, los que estaban cerca de la cruz usan este gesto como una oportunidad para burlarse más y dicen, a ver, vamos a ver si viene Elías a librarle. Y en este momento, cuando ellos se siguen burlando, hermanos, vamos a tener en cuenta esto, ya había tinieblas. Y parece increíble que ni siquiera la oscuridad total del mediodía sobresaltara a estas personas malvadas de la multitud. O sea, ellos estaban tan empeñados en burlarse de Jesús que ni siquiera un fenómeno tan trascendental como que fue el oscurecimiento del sol los disuadió y siguieron burlándose. O sea, parecería que el hecho de estar conscientes de las muchas asociaciones del Antiguo Testamento en cuanto a las tinieblas, a la oscuridad antinatural, que representaba juicio, al menos ellos se jactaban de conocer todas esas cosas, hermanos. Y quizá ellos los habría llevado a considerar pues la posibilidad de que verdaderamente estaban enfrentando un juicio divino, pero no, ni siquiera las tinieblas los persuadieron. El único pensamiento que tenían en su mente era hacer dolorosa y humillante la muerte de Jesús. Era en lo único que estas personas, hermanos, pensaban. Y dice en Mateo 27:50, ¿verdad? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y entonces aquí ocurre otra cosa, hermanos. Dice que Jesús mismo se entregó en un sacrificio voluntario. Es por eso que después, cuando van a romperle las piernas, ven que él ya está muerto y no le rompen las piernas, sino que lo atraviesan con una lanza, ¿verdad? Entonces Jesús mismo se entregó a la muerte en un sacrificio voluntario que en obediencia a la voluntad de su Padre, Jesús hizo de sí mismo por todos los pecados del mundo. Y las últimas palabras que el Señor clama desde la cruz fueron, consumado es, indicando que la obra que su Padre lo había enviado a cumplir ya había finalizado. Y esto nos lo dice Juan capítulo 19, versículo 30, ¿verdad? Consumado es. Y entonces otra vez dirigiéndose a Dios como su Padre, otra vez, ¿verdad? Ya esa separación momentánea había pasado. Y Lucas 23, 46 dice que Jesús declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra de en tus manos encomiendo es entrego, ajá. O sea, tiene este significado de soltar o enviar, indicando un acto de voluntad. Y Jesús ya lo había dicho, o sea, Jesús no le fue quitada la vida por los hombres. Él rindió su espíritu por el acto consciente de su propia voluntad soberana, porque él ya había explicado en Juan 10, le había explicado a sus discípulos que nadie le podía quitar la vida, ni se la quitaría, ¿no? Sino que él mismo dice, yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así como vemos entonces la capacidad que tuvo Jesús de hablar desde la cruz en voz alta, ya en la condición, ya está llegando a las 6 horas, hermanos, colgado en esa cruz, y ver que todavía tiene la fuerza de hablar, esta energía sin precedentes para una persona en su condición, ¿verdad? Pero aún así, aunque vemos que clama, Jesús murió antes de lo normal, de lo que muere pues cualquier crucificado en esas condiciones, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Marcos 15, porque cuando José de Arimatea informa a Pilato de que había muerto el Señor y le pide el cuerpo, dice que Pilato se sorprende. Y entonces es cuando pide a un centurión que lo verifique, ¿verdad? Y estos hechos, hermanos, dan fe de la rendición voluntaria que Jesús hizo de su espíritu. Dice, en tus manos yo entrego mi espíritu. Él no tomó su propia vida, sino que por voluntad propia la entregó a quienes buscaban quitársela. Ajá. Porque de otra forma no lo hubieran podido conseguir. De otra forma no lo hubieran podido matar. Y en la cruz, hermanos, el Padre juzgó el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Que el Hijo llevó sobre sí mismo. Y el Hijo es quien controla divinamente tanto la vida como la muerte. Y Él entregó de modo voluntario su vida como castigo por el pecado. Y bueno, hermanos, pues yo también concluyo con esto mi participación y vamos a orar, pero me gustaría decir al pastor Jorge que cierre con oración este estudio. Paz, ¿está ahí? Paz. Bueno, le voy a pedir a mi papá si puede cerrar con oración este estudio, por favor. Claro que sí. Bendito Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia, bendito Dios, porque día a día, Señor, tú te ocupas, Padre, de tu pueblo, Señor, instruyéndolo, Señor, capacitándolo, Padre, incluso revelándonos, Señor, eh, situaciones que verdaderamente, Señor, deberían alentar y fortalecer nuestra fe, bendito Padre. Yo te pido, bendito Dios, en esta tarde, Señor,
que cada uno de los presentes en este devocional, Padre, sean altamente bendecidos y que esta bendición se haga extensiva, bendito Dios, donde quiera que ellos se expresen, Padre, porque ahora, bendito Padre, hemos entendido la importancia de vivir, de hablar, de predicar tu palabra en todo momento, bendito Dios. Bendícelos grandemente, Padre. Ruego por la vida, Señor, del pastor David Laguna, Señor, que constantemente, Señor, está al pie del cañón, Padre, para seguir instruyendo, Señor, a tu pueblo, bendito Dios, por mi hija Yazaret, Señor, que tú le sigas dando, Señor, ese discernimiento, esa sabiduría, bendito Padre, que hasta el día de hoy, guiada en el Espíritu Santo, Señor, ha sabido, Señor, ocupar, bendito Dios. Te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo, bendito Padre. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. que Dios los Bendiciones, guarde. Pastor Gracias, Laguna, gracias, bendiciones. pastora. El Señor les bendiga.